Bienvenidos a Pánico al Terror. Hoy les presentamos un vídeo muy especial en el que vamos a explorar uno de los casos más impactantes en la historia de México, la Casa del Terror en Medellín 113. Así que prepárense para una experiencia emocionante y escalofriante. No se lo pierdan. La Casa de Medellín 113 se encontraba en una calle estrecha y desolada en el corazón de la Ciudad de México. Era un edificio antiguo, de 3 pisos y estilo colonial, que había estado abandonado durante muchos años. Se decía que la casa estaba embrujada y que la gente que se atrevía a entrar en ella escuchaba ruidos extraños, veía sombras y sentía la presencia de algo maligno en su interior. Sin embargo, todo eso cambió en el año 2018, cuando la casa se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos brutales que conmocionaron a todo el país. El rumor de que la casa estaba embrujada se convirtió en algo mucho más real y peligroso. Los vecinos comenzaron a notar una actividad inusual en la casa, luces encendidas por la noche, ruidos extraños y la presencia de extraños en las inmediaciones. Pero nadie se atrevía a investigar lo que estaba sucediendo allí, temerosos de lo que pudiera encontrarse. Un día, el silencio y la tranquilidad se rompieron con el sonido de las sirenas de la policía y las ambulancias. Los vecinos se asomaron por sus ventanas y vieron cómo los servicios de emergencia llegaban a la Casa de Medellín 113. Los rumores comenzaron a circular rápidamente y la noticia se extendió rápidamente. Se había encontrado a una joven muerta en el interior de la casa. La policía había acudido al lugar de los hechos después de recibir una llamada anónima que alertaba sobre una posible emergencia en la casa. Al entrar, encontraron a la joven Ana sin vida en la sala de estar, cubierta de sangre y con múltiples heridas de arma blanca. Los vecinos se reunieron en el exterior de la casa y miraron horrorizados cómo la policía sellaba el lugar. Comenzaba su investigación. Pronto, la Casa de Medellín 113 se convirtió en el foco de atención de los medios de comunicación y de todo el país. La gente se preguntaba quién podría haber cometido un crimen tan atroz y qué es lo que había sucedido en la Casa del Terror. Pero lo peor estaba por venir, ya que la historia no había terminado todavía y todavía había mucho más terror y misterio por descubrir. Después del descubrimiento del cuerpo sin vida de Ana en la Casa de Medellín 113, la policía comenzó una intensa investigación para descubrir quién era el responsable de su muerte. Durante las primeras semanas, la policía no tenía muchas pistas, pero luego se reveló un dato perturbador. Ana no había sido la única víctima en la Casa del Terror. El primer asesinato había ocurrido unos meses antes, en el verano de 2018. Una joven llamada Laura había sido reportada como desaparecida por su familia, y después de varias semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado dentro de la Casa de Medellín 113. Al igual que Ana, Laura había sido asesinada con múltiples puñaladas, y su cuerpo había sido dejado allí para pudrirse. La policía estaba sorprendida y horrorizada por el descubrimiento de 2 cuerpos en la casa, pero también se preguntaban quién más podría haber muerto en ese lugar. ¿Cuántas personas habían perdido la vida en esa casa? ¿Cuántos asesinatos más podrían haber ocurrido en el interior? El vecindario estaba en pánico, y muchos comenzaron a hablar de la casa como una guarida de demonios y espíritus malignos. Algunos vecinos afirmaron haber visto sombras y figuras extrañas en las ventanas de la casa, lo que solo aumentó el misterio y el temor. La policía interrogó a todos los posibles sospechosos, incluyendo a los vecinos y los habitantes de la zona, pero no encontraron pistas relevantes que pudieran llevar al asesino. La Casa del Terror seguía siendo un misterio, y el miedo y la paranoia continuaban aumentando en el vecindario. ¿Quién era el responsable de los asesinatos en la Casa de Medellín 113? ¿Podría ser alguien que aún estaba entre ellos? Después de la revelación del primer asesinato en la Casa de Medellín 113, el vecindario se sumió en el terror y el misterio. La policía investigó a fondo, interrogando a vecinos y buscando pistas, pero la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Sin embargo, el horror estaba lejos de terminar. Unos meses después del descubrimiento del primer cuerpo, la Casa del Terror volvió a ser el escenario de otro asesinato. Esta vez,
Fue un joven llamado Daniel quien fue encontrado muerto en la casa. Había sido golpeado y apuñalado varias veces, y su cuerpo había sido dejado en una de las habitaciones de la casa. La noticia del segundo asesinato en la casa de Medellín 113 se propagó rápidamente, y el vecindario se sumió en el pánico. La gente comenzó a cerrar sus puertas con llave, temiendo que el asesino estuviera en todas partes. La policía redobló sus esfuerzos para encontrar al asesino, pero seguían sin tener pistas sólidas. Mientras tanto, la Casa del Terror se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan emociones fuertes. Los curiosos comenzaron a acudir en masa al lugar, atraídos por el misterio y el terror que rodeaba la casa. Pero la policía seguía preocupada, temiendo que el asesino pudiera estar entre la multitud. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, intercambiando teorías sobre quién podría ser el asesino. Había muchas teorías, desde el típico asesino en serie hasta el espíritu maligno que habitaba en la casa. La paranoia y el miedo continuaron creciendo, mientras que la policía seguía sin tener respuestas. ¿Quién era el asesino de Medellín 113? ¿Podrían encontrarlo antes de que matara de nuevo? La Casa del Terror se convirtió en un lugar de pesadilla, y nadie sabía lo que el futuro podría depararles. Después del segundo asesinato en la casa de Medellín 113, el miedo y el terror continuaban creciendo en el vecindario. La policía estaba haciendo todo lo posible para encontrar al asesino, pero no tenían pistas sólidas para seguir. Nadie se sentía seguro en el área, y la Casa del Terror se había convertido en un lugar de pesadilla para todos. Un día, la policía recibió una llamada anónima que les alertó sobre un olor extraño proveniente de la casa de Medellín 113. Preocupados por otra posible víctima, la policía acudió rápidamente al lugar, y lo que encontraron dentro de la casa superó incluso sus peores temores. El cuerpo de una mujer, con señales de haber sido torturada y violada, fue encontrado en la casa. Había sido asesinada de la misma manera brutal que las dos víctimas anteriores. El terror se extendió aún más en el vecindario, y la gente comenzó a darse cuenta de que el asesino estaba muy cerca, incluso podía ser alguien que conocían. La policía estaba en un callejón sin salida. Había interrogado a todos los sospechosos, pero no habían encontrado nada relevante. Comenzaron a considerar que el asesino podría ser un psicópata sin conexión con la comunidad local. Pero, ¿cómo había logrado entrar en la casa? ¿Cómo había pasado desapercibido tanto tiempo? La tensión en el vecindario se hizo aún más palpable. Los vecinos comenzaron a cerrar todas las puertas y ventanas, temiendo que el asesino estuviera acechando en cada esquina. La policía estaba haciendo todo lo posible para protegerlos, pero el miedo era demasiado grande. La casa de Medellín 113 se había convertido en un símbolo del mal y el horror, un lugar donde la muerte acechaba en cada esquina. ¿Cómo podrían detener al asesino antes de que matara de nuevo? El vecindario estaba al borde del colapso, mientras que la policía seguía sin tener respuestas. Después del tercer asesinato en la casa de Medellín 113, la policía intensificó sus esfuerzos para encontrar al asesino. A pesar de haber interrogado a todos los sospechosos, no habían encontrado ninguna pista que pudiera conducirlos al culpable. Fue entonces cuando uno de los detectives encargados del caso se acordó de una persona que había visto merodeando por la casa de Medellín 113. Era un hombre que siempre parecía nervioso y sospechoso, pero que nunca había sido considerado como un sospechoso potencial. El detective comenzó a investigar más a fondo a este hombre, y pronto descubrió que tenía un historial de delitos menores y que había estado en prisión por robo. También se descubrió que había estado en el vecindario en el momento de los 3 asesinatos, y que había sido visto en las inmediaciones de la casa de terror poco antes de cada uno de ellos. La policía decidió que este hombre era el principal sospechoso y comenzó a vigilarlo. Finalmente, después de varias semanas de seguimiento, lo vieron entrar en la casa de Medellín 113. La policía irrumpió en la casa y encontró al sospechoso en el sótano, junto a varios objetos que habían pertenecido a las víctimas. El sospechoso fue arrestado y llevado a juicio.
Después de un largo proceso judicial, fue declarado culpable de los 3 asesinatos en la casa de Medellín 113. Se descubrió que había sido un residente del vecindario que había estado obsesionado con la casa durante mucho tiempo. Había planeado los asesinatos meticulosamente, y había entrado y salido de la casa sin que nadie lo supiera. El vecindario finalmente pudo respirar con alivio después de que el asesino fuera llevado a la cárcel. La casa de Medellín 113 fue demolida, y la comunidad trató de dejar atrás los horrores que habían ocurrido allí. El caso de la casa de Medellín 113 sigue siendo uno de los más notorios en la historia de México, y es recordado como un ejemplo de los horrores que pueden ocurrir en la vida real. Para muchos, la casa de terror sigue siendo un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la necesidad de estar siempre alerta ante los peligros que nos rodean. Y esto ha sido todo por hoy en Pánico al Terror. Esperamos que les haya gustado este vídeo sobre la casa del terror en Medellín 113. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos de miedo y suspenso. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta, y déjenos sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer sus opiniones y sugerencias. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido, y nos vemos en el próximo vídeo de Pánico al Terror. Hasta la próxima.